Buenos días a todos los presentes. Hoy, 4 de octubre de 2017, siendo las 10:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 14 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias. Buenos días, magistrada Marisela, magistrados. Procedo en sus términos, haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto la licenciada Marisela Torres Serrano, magistrada de la primera sala, el magistrado Vicente Jesús Esqueda Méndez, magistrado de la segunda sala, el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la cuarta sala, el magistrado Arturo Lara Martínez, magistrado de la sala especializada, quienes además, magistrada, con su presencia, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, aún vigente en términos de lo previsto por el artículo 4º transitorio del Decreto Legislativo número 196. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 8 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Magistrados, buenos días. Secretario, buenos días. Toca número 238, diagonal 2017, relativo al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en el proceso de origen en contra del acuerdo dictado el 21 de abril de 2017 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 2394, diagonal 16, mediante el cual se tuvo a las autoridades por no contestando en tiempo y forma a la demanda. Los recurrentes invocan textualmente como agravio el siguiente: del acuerdo emitido el 21 de abril de 2017 y previo cómputo del término, se desprende que los hoy demandados acreditamos haber contestado en tiempo y forma la demanda, con el original del recibo de depósito de fecha 10 de enero de 2017 y con la copia certificada de la contestación de demanda, como consta en la foja suscrita por uno solo de sus frentes y donde se puede apreciar claramente el sello de la Administración de Tarimoro, Guanajuato, Correos, México. El agravio, donde las recurrentes exponen que depositaron en tiempo y forma sus respectivas contestaciones de la demanda, es fundado en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. En su parte conducente, el artículo 279 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece: admitida la demanda, se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surte efectos el emplazamiento. Si el demandado es autoridad, ésta deberá señalar la dirección de correo electrónico en la que se le realizarán sus notificaciones. La contestación de la demanda se podrá enviar mediante correo certificado con acuse de recibo cuando el demandado tenga su domicilio fuera de la ciudad donde reside el tribunal o juzgado, en cuyo caso se tendrá por presentada en la fecha que fue depositada en la oficina de correos. Del análisis del precepto mencionado, se concluye que tiene por objeto cumplir con el principio de seguridad jurídica de que debe estar revestido todo proceso, de manera que quede constancia fehaciente tanto de la fecha en que se hizo el depósito correspondiente como de aquella en que fue recibida por su destinatario, y por finalidad que las partes tengan las mismas oportunidades y facilidades para la defensa de sus intereses que aquellas cuyo domicilio se encuentra ubicado en el mismo lugar en que se tiene su sede este tribunal, para que no tenga que desplazarse desde el lugar de su residencia hasta esa ciudad a presentar sus promociones, evitando así que los plazos dentro de los cuales debe ejercer un derecho o cumplir con una carga procesal puedan resultar disminuidos por razón de la distancia. Los recurrentes manifiestan entonces que desde el día 10 de enero de 2017, no así hasta el 12 de enero del presente año, depositaron la contestación de la demanda en el Servicio Postal Mexicano
Para demostrar lo anterior, exhibieron el de recibo de depósito, así como copia certificada de la respectiva contestación, la cual contiene el sello de que fue recibida el 10 de enero de 2017. Del oficio 024, de fecha 7 de septiembre de 2017, emitido por el encargado de la oficina postal, se desprende que quienes hoy recurren depositaron el 10 de enero de 2017 sus respectivas contestaciones de demanda. Continúa argumentando el encargado antes mencionado que como en ese momento no contaban con códigos de barras que se utilizan en la oficina para llevar el control de los envíos, al usuario se le dio el comprobante sin ese código y con numeración manual, y la razón de que el sobre tenga fecha de 12 de enero del presente año es porque hasta ese momento se recibieron los códigos. De la prueba de informes, así como de las documentales anteriores, se infiere que las demandadas en el proceso de origen presentaron su contestación en el Servicio Postal Mexicano el día 10 de enero de 2017 y, por ende, su contestación fue oportuna, ya que el plazo fenecía el 11 de enero del presente año, de conformidad con el cómputo realizado por el secretario de Estudio y Cuenta de la tercera sala. Es ilustrativa para lo anterior la siguiente tesis, cuyo rubro señala: recurso de revisión. Debe tenerse como fecha de su presentación aquella en que fue depositado en la Oficina de Correos de México para su remisión vía correo certificado con acuse de recibo, si la autoridad responsable o tercera interesada tiene su domicilio oficial fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, no así la fecha en que éste lo recibió. Por lo tanto, lo procedente es revocar el acuerdo recurrido para efecto de que la tercera sala emita un nuevo proveído en donde determine que la contestación de la demanda ha sido presentada en tiempo en la oficina de correos, así como las consecuencias que de ello deriven. Magistrados, se somete a su consideración el proyecto del TOCA 238/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede de nueva cuenta el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Muchas gracias. Toca 264/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra del acuerdo dictado el 22 de mayo de 2017 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 598/17, en donde determinó que la persona moral no tenía el carácter de tercero con un derecho incompatible con la parte actora. El recurrente invoca textualmente como agravio los siguientes. Primero, me causa agravio el hecho de que la segunda sala de este honorable tribunal de lo contencioso administrativo haya determinado no dar lugar a llamar a la persona moral como tercero, toda vez que supuestamente no tiene un derecho incompatible con el actor. Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 251, fracción tercera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en fecha 20 de noviembre del 2014, el Honorable Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, por medio de la Dirección General de Obras Públicas, celebró con la persona moral el contrato de obra pública para la ejecución de los servicios de supervisión externa y verificación de control de calidad, al tener una relación contractual con el municipio de Irapuato como supervisión externa de la obra pública Rehabilitación de Teatro Irapuato, la cual, a grandes rasgos, consiste en verificar que la obra se ejecute en tiempo y forma según el contrato de obra. Segundo, me causa agravio el hecho que la segunda sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato haya determinado que no ha lugar a llamar a la persona moral como tercero el citado acuerdo, lo cual viola la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal, al no establecer los motivos y fundamentos de los cuales se hizo valer para determinar el no llamar como tercero a la persona moral antes referida. Este pleno los considera infundados bajo los siguientes motivos y fundamentos. La recurrente expone que la persona moral tiene un derecho incompatible con la pretensión de la parte actora en el proceso de origen. Los artículos 250 y 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establecen. Artículo 250. Son partes en el proceso administrativo, fracción primera, el actor, fracción segunda, el demandado y fracción tercera, el tercero. Artículo 251. Solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión. Tercera fracción, tendrá el carácter de tercero aquel que tenga un derecho incompatible con la pretensión del actor. Del oficio de fecha 17 de febrero de 2017,
se observa que el director general de Obras Públicas del municipio de Irapuato le manifiesta a quien representa a la persona moral que para poder realizar el pago de las estimaciones, primer factor, 2 escalonatoria y 3 ajustes de directos, deberán ser ajustadas en los índices que fueron revisados y avalados por dicha dependencia y en relación a la devolución de la sanción, le anexa una tabla de análisis señalando su postura. Como antecedente se señala que la constructora celebró el 6 de noviembre de 2014 con el Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, el contrato de obra pública cuyo objeto es la rehabilitación del teatro en Irapuato. Por su parte, obra el contrato celebrado el 20 de noviembre de 2014 entre el Ayuntamiento del municipio de Irapuato, Guanajuato y la empresa de donde se desprende que ésta fue contratada para prestar sus servicios de supervisión externa y verificación de control de calidad de la rehabilitación del teatro en Irapuato. Por lo tanto, como lo resolvió el magistrado de la segunda sala, la empresa no tiene el carácter de tercero con un derecho incompatible, pues si bien es cierto le corresponde durante el proceso de la obra mencionada verificar si la persona moral, entre otras cosas, realiza los trabajos conforme lo pactado en el contrato, es al ayuntamiento, representado por el director general de Obras Públicas del municipio de Irapuato, Guanajuato, quien deberá determinar si es procedente o no el pago de cada estimación y todo lo relacionado con la obra pública consistente en la rehabilitación del Teatro de Irapuato. En virtud de lo anterior, lo procedente es confirmar el acuerdo de fecha 22 de mayo de 2017. Magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 264/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y el listado de las ponencias, se cede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del quinto punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Toca 341/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la parte demandada en contra de la sentencia dictada el 29 de junio de 2017 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 2531/16, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. La recurrente invoca textualmente como agravio el siguiente. Único. Es de señalar que dentro del escrito de contestación de demanda, dentro del segundo párrafo textualmente se señaló lo siguiente: en simetría con lo manifestado, la que suscribe en términos de las facultades que me otorgan los artículos 35 y 36 del Reglamento Interno de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato, en relación con los artículos 9, fracción quinta, 12, 13 y 181 del Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija en el municipio de Celaya, Guanajuato, conocida la infracción cometida por actor, conductor, con violación flagrante. De lo anterior se puede apreciar los preceptos con los cuales se fundamentaron las facultades del supervisor. El único agravio señalado por la recurrente resulta inoperante y, por ende, insuficiente para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. En esencia, señala quien recurre que el supervisor adscrito a la Dirección General de Movilidad y Transporte Público del municipio de Celaya, Guanajuato, sí contaba con facultades suficientes para emitir la boleta impugnada, conforme al artículo 5, fracción 17ª del Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija del municipio de Celaya, Guanajuato. De la lectura al agravio, este órgano jurisdiccional constata que la impugnante incurre en una petición de principio, que tiene lugar cuando se toma como premisa de una demostración, pues a fin de cuestionar lo resuelto por el juzgador respecto de los argumentos defensivos vertidos en la contestación de demanda, la recurrente aduce las mismas razones que había apuntado en el proceso de origen, de lo que se sigue que en esa hipótesis la inconforme técnicamente no controvirtió la ratio decidendi del fallo, sino que, a lo sumo, refuerza el razonamiento que planteó inicialmente, pues no debe soslayarse que un motivo de disenso genuino es aquel que mediante razones cuestiona o pone en entredicho lo esgrimido por el resolutor que se pronuncia sobre los argumentos defensivos primigenios, no el que reitera y abunda de lo aducido. Lo anterior es así, pues la argumentación de la recurrente se respalda en que, de conformidad con el artículo 5, fracción 17ª del Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija del municipio de Celaya, Guanajuato, el supervisor o inspector sí cuentan con facultades para emitir el acto que se impugnó en la instancia de origen. No obstante lo citado, esta juzgadora se percata que tal razonamiento, además de reforzar las manifestaciones defensivas, ese precepto jurídico no formó parte de la fundamentación legal que sustentó la infracción impugnada con número de folio
01652 de fecha 26 de octubre de 2016. De ahí que resulta evidente que el agravio vertido en el recurso de reclamación está dirigido a perfeccionar no solo lo alegado en su escrito de contestación, sino el propio acto combatido en el proceso de origen. De modo que el disentimiento así propuesto por la recurrente se torna inoperante. Sirve de sustento para lo anterior la tesis de jurisprudencia cuyo rubro señala: agravios inoperantes en la revisión son aquellos que solo profundizan o abundan en los conceptos de violación sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida. Por lo tanto, lo procedente es confirmar la resolución emitida por el acuo. Magistrados, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 341/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez para la presentación de las correspondientes a la segunda sala y desahogo del sexto punto del orden del día. Muchas gracias. Buenos días, compañeras Buenos días. magistradas, señora presidenta, compañeros magistrados, señor secretario. El TOCA 317/17 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 962/16 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó una boleta de infracción y en la sentencia que se revisa se decretó la nulidad de la misma. Inconforme con la determinación que antecede, la demandada interpuso recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. El agravio primero, a juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se encuentran relacionados, ya que ambos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de este supuesto. En este caso, la autoridad conminó al ciudadano a realizar un pago al cual no estaba obligado, extremo que quedó acreditado por medio de la resolución impugnada. En este supuesto, contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y para resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato en su segundo párrafo: pago de intereses computados a partir de que se efectuó el pago. Además, la tesis invocada en el agravio procedente del pago de intereses indemnizatorios cuando la sentencia de amparo declara la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el pago de una contribución. Así, la tesis de mérito no es aplicable al presente caso, ya que el acto impugnado en el proceso de origen no es una norma, sino un acto de autoridad como lo es la infracción. El agravio segundo a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. La tesis citada en el agravio no desvirtúa la procedencia del pago de los intereses, ya que dicho precepto señala que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Sin embargo, esto no guarda relación con la obligación de la autoridad de pagar intereses prevista por los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Por otra parte, es de señalarse que la multa derivada de la boleta de infracción impugnada se encuentra dentro del artículo 2, fracción primera, inciso C, de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Dentro de este marco legal, tenemos que es ajustado a derecho que la sala de origen haya condenado a la autoridad a pagar intereses, ya que a la multa derivada de la boleta de infracción impugnada le es aplicable el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, según el artículo segundo, fracción primera, inciso C del mismo ordenamiento jurídico. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio tercero, a juicio de este tribunal, es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida, se negó el sobreseimiento porque el interés jurídico de la parte actora deriva de que se le retuvo una placa para garantizar el pago de la multa señalada. Empero, en el caso que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para negar el sobreseimiento. De ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios primero y segundo e inoperante del agravio tercero, hecho valer por la parte recurrente, se propone confirmar la sentencia que se revisa.
Magistrada y magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 317/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se cede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del 7º punto del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 319/17 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 170/17 por el magistrado de la primera sala de este tribunal. Previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó una resolución en la cual se le impuso una sanción de inhabilitación. En la sentencia que se revisa se decretó la nulidad de la misma. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual, a juicio de este tribunal en pleno, es fundado pero inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. Es fundado porque efectivamente en la sentencia recurrida, la sala de origen no analizó un oficio de fecha 25 de noviembre de 2015 y los correos electrónicos adjuntados a dicho oficio, lo cual es contrario al artículo 298 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Sin embargo, es inoperante el agravio objeto de estudio porque la valoración del oficio y de la copia certificada de la cadena de correos entre las empresas de mérito y el sujeto a procedimiento no son suficientes para acreditar la responsabilidad del actor. Esto en atención a que en el procedimiento de responsabilidad administrativa se reprochó al actor que omitió realizar visitas de verificación documental a 6 empresas solicitantes de un programa, ya que de haberlo hecho se habría percatado de que éstas no se encontraban físicamente en los domicilios señalados en sus solicitudes, además de que no cumplieron con la implementación de mejoras en materia de comercio exterior. Al respecto, el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consigna que nadie puede ser molestado en su domicilio, salvo mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Dentro de este marco legal, tenemos que la facultad de ordenar o realizar una visita otorgada a una autoridad debe estar prevista en una norma general para que así esté en aptitud de fundar su actuación. Ahora bien, en el oficio de 25 de noviembre de 2015, el director general de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato señaló que de acuerdo con el artículo 17 de las reglas de operación del programa de apoyo para la competitividad de las empresas exportadoras de Guanajuato para el ejercicio 2015, al actor le correspondía verificar la existencia de las empresas objeto de apoyo, así como de compilar los diagnósticos respectivos que validaran el cumplimiento del perfil de las empresas. Sin embargo, esto es infundado, ya que del artículo 17 de las reglas de operación del programa no se desprende que específicamente el director tenga facultades de ordenar o realizar visitas de verificación. Por ello, con el oficio multicitado, no queda acreditado que el director general le correspondía ordenar o realizar visitas de verificación. Asimismo, en la resolución impugnada respecto a los correos electrónicos, se señaló que el actor era el contacto de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior en cuanto al trámite y seguimiento con las empresas involucradas, informándoles sobre el programa de apoyos 2015, el monto que les había sido autorizado, la carta correspondiente a la aprobación y aceptación del mismo, la información y o documentos que se requerían para proseguir con la recopilación del expediente, comprobantes de las transferencias realizadas y los rubros a fortalecer en las empresas con el apoyo otorgado. Sin embargo, de esto no se desprende que al actor le correspondiera realizar visitas de verificación, ya que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de inviolabilidad del domicilio, por lo cual la facultad de realizar u ordenar visitas de verificación debe estar establecida en una norma de carácter general y no desprenderse de las actividades que realice el funcionario público. De ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio hecho valer por la parte recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 319/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, ahora se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la presentación de las correspondientes a la cuarta sala
y desahogo del 8º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Me refiero en un primer momento al TOCA 159-17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el representante legal de la parte actora en contra del acuerdo de fecha 14 de marzo de 2017, en la parte en la que el magistrado de la primera sala negó la suspensión solicitada dentro del proceso administrativo número 485 del 17. Les comparto antecedentes que resultan relevantes para resolver el presente recurso de reclamación. En el proceso administrativo principal, la parte actora acudió ante este tribunal a demandar la nulidad del siguiente acto, cito: lo constituye la creación, celebración, elaboración, emisión, publicación y firma del convenio de coordinación y colaboración que celebraron las autoridades demandadas, el cual fue publicado en el periódico oficial del Estado de Guanajuato el pasado 27 de enero del 2017 y tiene por objeto la implementación de la primera etapa del sistema de movilidad interurbano y metropolitano en su paso por el municipio de León, Guanajuato, mediante el cual se prestará bajo la modalidad de transporte intermunicipal antes foráneo, ya que el interurbano y metropolitano no existe de acuerdo a la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus municipios. Respecto a dicha solicitud impugnada, solicitó la suspensión en los términos siguientes. Solicito a esa honorable sala ordene y declare la suspensión del acto impugnado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se guardan y por lo tanto no se ejecute dicho convenio, ya que de lo contrario podrán afectarse a los intereses de mi representada y generarse una competencia desleal en perjuicio de los servicios que presta al ser concesionaria del transporte urbano en la ciudad de León, Guanajuato. Por su parte, el magistrado de la primera sala de ese tribunal, en el acuerdo que se revisa, entre otras cosas, determinó negar la suspensión solicitada en los términos siguientes. No es procedente otorgar la suspensión, ya que por tratarse el acto reclamado del convenio de coordinación y colaboración, cuyo objeto es la implementación de la primera etapa del sistema aludido en su paso por el municipio de León, por lo cual, y al tratarse de la prestación del servicio del transporte, el cual debe desarrollarse bajo circunstancias que otorguen calidad y eficacia a los usuarios que requieren de ese servicio, debe protegerse los intereses de la colectividad, pues la sociedad está interesada en que la prestación del servicio público de transporte se realice en condiciones de calidad y eficacia, por lo cual, con la medida cautelar se puede causar daño a la colectividad y de concederse la suspensión solicitada, se estaría contraviniendo a disposiciones de orden público por ser este servicio de inaplazable necesidad, por lo que sería mayor el perjuicio que se le causa al interés colectivo que el que podría resentir la parte actora. Y conforme con esa determinación, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual, a juicio de esta ponencia, resulta inoperante para revocar y modificar el acuerdo recurrido. Ello es así porque si en el acuerdo recurrido el magistrado de la primera sala de este tribunal empleó como consideración jurídica sustancial para negar la suspensión solicitada, que por tratarse el acto impugnado de un convenio de coordinación y colaboración, cuyo objeto es la prestación del servicio de transporte, el cual debe desarrollarse bajo circunstancias que otorguen calidad y eficacia a los usuarios que requieren de este servicio, deben protegerse los intereses de la colectividad, pues la sociedad está interesada en que la prestación del servicio público de transporte se realice en condiciones de calidad y eficacia, por lo cual de concederse la medida suspensional se puede causar daño a la colectividad, por lo que sería mayor el perjuicio que se le causa al interés colectivo que el que podría resentir la parte actora. Y en su único agravio el recurrente no expone razonamiento alguno tendiente a desvirtuar ese motivo esencial, sino que únicamente se limita a hacer simples aseveraciones y afirmaciones particulares. Entonces dicho agravio deviene inoperante, pues con sus manifestaciones el recurrente incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir el argumento autoral aportado por el magistrado resolutor. Ello es así, dado que no debe perderse de vista que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa al relativo a que en los agravios formulados no se controviertan los argumentos medulares vertidos por el órgano jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo. Luego, si con las manifestaciones vertidas por quien recurre no se evidencia la ilegalidad de la consideración jurídica en que se sustenta el fallo para negar la suspensión, sino que, como ya se vio, únicamente se limita a hacer simples afirmaciones y
alegaciones genéricas, es evidente que esas manifestaciones resultan ineficaces para desvirtuar los argumentos jurídicos medulares expuestos por el magistrado resolutor para apoyar su acuerdo, lo cual, se insiste, torna inoperante el agravio en estudio, sin que sea óbice a lo hasta aquí resuelto. El argumento del recurrente, en el sentido que lo determinado por la CUO parte de una premisa totalmente errónea, porque a la fecha el convenio de coordinación y colaboración, que tiene por objeto la implementación de la primera etapa del sistema ya referido, no se ha ejecutado, en donde resulta ilógico que se pudiera causar un perjuicio colectivo. Lo anterior es así porque adversamente a lo arguido por quien recurre, dicho convenio entró en vigor desde fecha en que fue firmado, esto es, desde el 14 de abril de 2016, lo que puede constatarse con el contenido del propio convenio en su cláusula octava. De esta manera, ante lo inoperante del único agravio hecho valer por el recurrente, esta ponencia propone a este pleno confirmar el acuerdo recurrido por encontrarse ajustado a derecho. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración el proyecto del TOCA 159/17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con las ponencias listadas, se cede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez para el desahogo del 9º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Concluyo mi intervención con el TOCA 292/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director de Fiscalización y Control del municipio de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 23 de mayo del 2017, emitida por la magistrada de la tercera sala de ese tribunal en el proceso administrativo 326/16. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa esta ponencia, previo el análisis de los dos agravios hechos valer por el recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución en la que se aplicó una infracción, cuyo monto le fue calificado, entre otras sanciones, mismas que se le notificó en la audiencia de calificación correspondiente. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala desestimó la causal de improcedencia de falta de interés jurídico, hecha valer por la demandada, y declaró la nulidad de la resolución impugnada, básicamente porque de la orden de visita e inspección domiciliaria se advierte que contiene dos tipos de letras diferentes, letra escrita con bolígrafo y formato de imprenta. Inconforme con esa determinación, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. Así tenemos que en el agravio marcado como primero, en donde quien recurre insiste en sostener que el actor carece de interés jurídico a consideración de esta ponencia, resulta inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida. Lo anterior es así, dado que el principio de estricto derecho que impera tratándose del recurso de reclamación obliga a que de la parte inconforme con una determinada resolución demuestre la ilegalidad de esta, so pena de que sea confirmada en su perjuicio. En ese sentido, si en el caso concreto el recurrente formula el agravio que nos ocupa mediante una simple reiteración de la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad demandada, en su contestación de demanda, falta de interés jurídico, pero sin controvertir verdaderamente las consideraciones por las que esa causal fue desestimada por la magistrada CUO, entonces con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia del agravio que se analiza para destruir las razones y fundamentos aportados por la resolutora. Desde luego, el recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios esas consideraciones jurídicas medulares, ya que en términos del artículo 309, párrafo segundo del Código que nos aplica, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir frontalmente las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida. Sin embargo, se insiste, si en el agravio que nos ocupa quien recurre únicamente se limite a reiterar la causal de improcedencia de falta de interés jurídico, pero sin señalar ni concretar razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones que han sido transcritas, entonces ello torna inoperante el agravio en estudio. Se sostiene lo anterior, aun y cuando el recurrente vierte ciertos argumentos con los que pretende abundar o complementar lo que había alegado con antelación. Empero, dichas argumentaciones no constituyen una genuina contradicción de las consideraciones en que se basó la sala ACUO para negar el sobreseimiento, lo cual llega a concluir que tal abundamiento no es más que un mero intento de traer sustancia al recurso de reclamación, pues a pesar de que quien recurre intenta abundar o profundizar en sus alegaciones, con ello no combate verdaderamente la ratio decidendi del fallo recurrido. Finalmente, el agravio marcado como segunda consideración de esta ponencia
también es inoperante, pero por una cuestión diferente a la ya abordada. Se afirma lo anterior porque si, como se dijo anteriormente, el argumento toral empleado por la CUO para declarar la nulidad de la resolución impugnada consistió en que la orden de visita de inspección domiciliaria es ilegal, dado que contiene dos tipos de letras diferentes, letra escrita con bolígrafo y formato de imprenta, entonces el recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios esas consideraciones jurídicas medulares. Sin embargo, con el agravio que nos ocupa, quien recurre únicamente se limitó a controvertir el valor probatorio pleno que le da la CUO, que le otorgó a la licencia de funcionamiento en materia de alcoholes con que cuenta el actor, es decir, solamente se circunscribe a combatir una cuestión accesoria o complementaria a las razones medulares que sustenta el sentido de la sentencia recurrida. Por tanto, dicho agravio deviene inoperante, pues aun y cuando le asistiera la razón del recurrente al combatir ese tema accesorio o secundario a las razones que sustenta el sentido del fallo, ello no tendría la fuerza suficiente para que se revocaran la sentencia que se revisa, dado que sigue rigiendo la consideración primordial en el caso que la orden de visita de inspección domiciliaria es ilegal, al contener dos tipos de letras diferentes. De esta manera, ante lo inoperante de los dos agravios hechos valer por quien recurre, lo procedente, a juicio de esta ponencia, es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia. En ese sentido, se pone a su consideración la resolución del TOCA 292/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Finalmente, continuando con el orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo del 10º punto del orden del día, correspondiente a la sala especializada. Gracias. Buenos días, magistradas. Buenos días, magistrados. Señor secretario, procedo. El asunto corresponde al TOCA 331/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Subprocurador Regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 5 de junio de 2017, dictada por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 2256, tercera sala, 16. El 20 de octubre de 2016, un ciudadano presentó demanda de nulidad ante este tribunal en contra de una resolución emitida por el Subprocurador Regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato el día 2 de septiembre de 2016. La demanda fue turnada a la tercera sala de este tribunal para su tramitación y resolución. El día 5 de junio de 2017 se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Inconforme con esta determinación, el autorizado de la demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala. El agravio, donde el recurrente expone que la motivación de la resolución es correcta, a criterio de esta ponencia es infundado en atención a las siguientes consideraciones. La conducta por la que se sancionó a la hora actor consiste en no contar con autorización de impacto ambiental. Por aquella conducta infractora, la autoridad fijó a cargo del aquí impetrante una multa por la cantidad de 7,304 pesos. Al momento de individualizar la sanción, la autoridad determinó la capacidad económica del actor con base en la superficie del terreno, en este caso 10,000 metros cuadrados, donde se asienta su actividad comercial. Sin embargo, el hecho de que el actor sea o no propietario de dicho predio y su extensión no son indicadores de la condición económica del infractor, por lo que no es sensato asumir que el patrimonio del actor sea capaz de asimilar una multa de esa cuantía, máxime, considerando que se desconoce la verdadera condición económica del infractor. Entonces, se tiene un criterio equivocado en cuanto a la tasación de la sanción pecuniaria, pues aún bajo las características del predio, tal pareciera que la autoridad supone que la liquidez del actor para cubrir una multa o el monto de una multa se da en razón de la superficie del inmueble, sin que mencionara cuál era el ingreso del justiciable para poder imponerle la multa impugnada. De esta forma, la autoridad dejó de apreciar la verdadera solvencia económica del infractor, quien, si bien puede hacerse acreedor a la sanción de multa establecida en el artículo 171, fracción tercera de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, al haberse acreditado la falta cometida, lo cierto es que su imposición debe acogerse a un análisis real y actual de su condición socioeconómica y así evitar
que sea excesiva. Sobre el tema, el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito resolvió que cuando el ordenamiento legal establezca una multa señalando un mínimo y un máximo de la sanción, es precisamente para dentro de esos parámetros el aplicador le gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad del hecho infractor, con la finalidad de concederse ese margen de acción de lo que se sigue que el legislador está permitiendo el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe tomarse un parámetro actual, real y objetivo de su capacidad económica, por lo que al no ser así deviene indebidamente motivada dicha sanción. Sirve de sustento lo anterior la jurisprudencia intitulada Multas, individualización de su monto. Por ende, resulta evidente que la autoridad demandada le impuso al hoy actor una multa sin tomar en consideración su capacidad económica, pues solamente infirió su solvencia sin motivar debidamente dicha decisión. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno confirmar la sentencia de fecha 5 de junio de 2017. Magistrados, se somete a su consideración la resolución del TOCA 331/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, le solicito al señor secretario proceda a dar cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrada. Procedo. Informo, presidenta, como primer asunto general, que han sido recibidos los comentarios relativos a las iniciativas de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, de tal forma que se somete a su consideración para efecto de su aprobación y posterior emisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes, la opinión jurídica realizada a las antes referidas iniciativas, lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 25, fracción sexta de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Magistrados, si están de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada a las iniciativas de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continúe, señor secretario. Gracias, magistrada. Se hace del conocimiento del Pleno los oficios remitidos por la Contadora Pública Marisol Hernández Pérez, secretaria ejecutiva del Consejo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, mediante los cuales señala que el Consejo aprobó por unanimidad el presupuesto basado en resultados y el presupuesto financiero para el ejercicio fiscal 2018 en las sesiones ordinarias 11ª y 12ª. En ese sentido y de conformidad con lo expuesto por el artículo 25, fracción 17 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, se somete a su consideración para efecto de su aprobación el presupuesto basado en resultados y el presupuesto financiero para el ejercicio fiscal 2018, mismos que oportunamente les fueron entregados a cada uno de los integrantes de este cuerpo colegiado para su análisis. Magistrados, si están de acuerdo con el documento que contiene el presupuesto basado en resultados y el presupuesto financiero para el ejercicio fiscal 2018, sírvanse manifestarlo. Aprobados por unanimidad. Prosiga, por favor, señor secretario. Gracias. Como último asunto general se encuentra... El último asunto general se encuentra motivado con el oficio circular número 158, suscrito por las diputadas Elvira Paniagua Rodríguez y Araceli Medina Sánchez, primera y segunda secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en el cual se comunica el acuerdo aprobado por la 63ª Legislatura en sesión de 25 de septiembre del presente año, en el que se declara beneméritos del Estado a los diputados integrantes de la 26 Legislatura del Congreso del Estado, erigida en Congreso Constituyente, que elaboró la Constitución Política de Guanajuato en 1917. Luis Pablo Bustamante, José María Ortega, José Zabulón, Gregorio Ponciano Puente Domenzain, Anastasio López Escobedo, José Trinidad Covarrubias, José J. López Bartolomé Gutiérrez L., J. Cruz Torres Jr., Catarino Juárez, Alfonso Ayala, Juan Barrón, Jesús Delgado, Arnulfo M. Miranda, Ricardo A. Alemán y Manuel Delgado. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto general que se ha expuesto?
En consecuencia, los integrantes de este pleno nos damos por enterados. No habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 14 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:15. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.